Amigos, bienvenidos una vez más a Televisora Regional del Táchira en tu espacio Jairo Garnica Presenta. Es un inmenso placer poder compartir nuevamente con todos ustedes. Desde ya se pueden conectar con nosotros en las diferentes redes sociales, mi Instagram como @Jairo Garnica Oficial. Le repito, mi Instagram para que usted participe, @Jairo Garnica Oficial. De la misma forma lo hace a través de las redes como lo es el Facebook, el Gmail, el Twitter y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy tengo un invitado especial, magnífico, con una sabiduría excepcional. Muchos lo estaban solicitando en nuestras antiguas transmisiones y hoy es todo un hecho. Yo les hablo precisamente de Carlos Casanova. Bienvenido. Gracias Jairo. Abogado, exparlamentario nacional y regional, columnista del diario La Nación, realizó un espacio radial denominado Un Día Más. Tuvo una audiencia increíble. Coordinador del posgrado de Derecho de la Universidad de los Andes y también coordinador del Centro de Estudios de Investigación de Frontera. Carlos, para que la persona pueda participar desde ya, usted lo hace con nuestra etiqueta, el numeral Garnica con Carlos Casanova. Le repito, nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Carlos Casanova. ¿Por qué eliges el derecho como tu profesión? Bueno, básicamente está muy vinculado a los temas de la vida política. Yo he sido dirigente político desde que estaba en el liceo y por supuesto el tránsito de la actividad política me llevó a la rama del derecho en razón a la conformación del Estado, que es la democracia, el tema de los derechos, el tema constitucional, y ahí me fui sumergiendo en el mundo del derecho a propósito de la política. Lo pude haber hecho con ciencias políticas y lo hice con el derecho, además por haber facultad de derecho en el Táchira. En tu opinión personal, ¿el sistema jurídico de Venezuela es confiable? ¿El actual? No, para nada, imposible. El sistema jurídico venezolano no es ni ofrece la calidad ni la justicia que se requiere en lo que los textos van señalando, lo que la doctrina dice, lo que la ley establece, lo que la propia Constitución va indicando, en modo alguno. ¿Cómo surge la idea para llegar a ser parlamentario de la Asamblea Nacional? Bueno, lo que pasa es que uno cuando está en política desde joven, uno va escalando posiciones y ese escalamiento de posiciones lo va llevando a ir asumiendo responsabilidades. De esa manera, por ejemplo, yo fui dirigente juvenil, pero después fui dirigente universitario, después fui dirigente comunal, vecinal. Yo me formé políticamente en la parroquia de San Juan Bautista, después fui diputado al Consejo Legislativo Regional, después fui diputado al Consejo a la Asamblea Nacional. Entonces es un proceso lógico en el crecimiento político. Cuando uno es político, uno no busca cargos de gobierno y eso hay que dejarlo bien claro, a diferencia de las cosas que suceden hoy. Cuando uno está dedicado a la política es a la política y a las expresiones que de ella se derivan, no fundamentalmente ir a la política para tener un cargo público. Eso es una desviación de la función política. En una ocasión fue candidato a la gobernación del estado Táchira. ¿Qué pasó? Bueno, que no se dieron las condiciones para hacerlo. Las oportunidades para ser candidato no solamente es el deseo que tú tengas, sino que se den las condiciones para tal circunstancia. Por ejemplo, Maduro jamás aspiró a llegar a la presidencia y llegó a la presidencia, de tal manera que ni siquiera se preparó para ello. Entonces, las condiciones, un poco la suerte de esas condiciones, van a determinar que una persona llegue o no llegue a una determinada posición. Los tiempos en política son así. En esos momentos, ¿qué partidos te estaban apoyando? Cuando yo estuve en el proceso primario me estaban apoyando partidos, por ejemplo, que recuerde ahorita, partidos como el MAS, Alianza Bravo Pueblo, como 6 partidos. Esos son los que alcanzo a recordar. ¿Usted confía en el Consejo Nacional Electoral que actualmente rige Venezuela? No, para nada, en lo absoluto. No puedo confiar en un Consejo Nacional Electoral que no reúne las condiciones de idoneidad establecidas en la Constitución, menos aún por ser parcelas políticas del PSUV, vale decir, los rectores que están ahí obedecen
a una función política muy peligrosa, porque no se trata solamente de ser afecto a un partido político como el PSUV, sino condicionar todo el aparato público a la función de lograr el objetivo de implantación de la revolución. ¿Qué diferencia tiene la Cuarta República de la Quinta para Carlos Casanova? No en todo, 100%. Esta Quinta República no se parece a la Cuarta en absolutamente nada. En nada se parece. ¿Usted conoció personalmente al expresidente Hugo Chávez? No. ¿Qué piensa de él? De Hugo Chávez, que es lo peor que ha podido pasar por Venezuela. Es parte del fracaso de la educación de Venezuela, es la expresión de Hugo Chávez. El fracaso de la formación militar es la expresión de Hugo Chávez. Eso es. Vale decir, esta etapa de decadencia en la que hemos entrado como consecuencia de los que la han conducido es parte del fracaso de la educación. Carlitos, tenemos que ir a la pausa. Quisiera tocar diferentes tópicos en el siguiente segmento y decirle en este instante a toda nuestra audiencia que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y para ello tendremos desde el próximo programa a nuestra magíster en orientación a la conducta, Leti Parada, que le estará dando mucha información para que las personas tengan una salud mental apropiada. Vamos a la pausa, usted continúe participando con el hashtag, el numeral Garnica con Carlos Casanova. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Televisora Regional del Táchira. Hoy con un invitado muy especial, importante, con una sapiencia increíble. Muchos dicen que tiene una biblioteca en su cerebro. Usted continúe participando con el numeral Garnica con Carlos Casanova. Hay personas que lo admiran mucho y en especial mi madre, gran parte de mi familia también, y colegas del mundo de la comunicación. Carlos Casanova, quisiera tocar en esta oportunidad varios tópicos en materia personal. Primero iniciar, también eres columnista del diario La Nación. Sí, por supuesto. Tengo una columna en el diario de La Nación ya hace por lo menos 10 años, 12 años, quizás si no más. Fui columnista también de Diario Católico, hasta que desapareció Diario Católico, y soy columnista invitado en el diario La Opinión de Cúcuta. ¿Cómo recuerda su infancia? Mi infancia normal, sin angustias de ninguna naturaleza, en los juegos de los muchachos, vale decir, yo vivía en la calle 15 y ahí jugábamos pelota, cuando hago así la inclinación, ahí jugábamos pelota, la vida calle 15 de qué sector? De Barrio Obrero. ¿Cuántos de hermanos? San Carlos, 5. ¿Usted es? El intermedio. Total que normal, la vida de chamo, la vida de infante tranquila. ¿Dónde nació Carlos? Yo nací en Lobatera. Estudié en la escuela San José, en la escuela Emilio Constantino Guerrero, del centro aquí de la ciudad. Total que normal, lo que hace normalmente un niño de ¿Qué deportes llegó a practicar? Yo llegué a practicar voleibol. ¿Comida favorita? Mire, todas. ¿Qué te molesta de una persona? Mira, no me molesta nada de la gente porque yo acepto a las personas tal cual como son. Eso es un reto, tener la capacidad de aceptación de la otra persona es una cualidad que hay que desarrollar cuando se hace política. ¿El color favorito de Carlos? El azul. ¿Estudió en algún momento algunos idiomas? No. ¿Tuvo la iniciativa? Tampoco. Pero vale decir, como idiomas, pero por ejemplo yo hice el idioma de francés técnico, pero no como idioma, sino técnico, para leer e interpretar lo que se lee, ¿no? ¿Su familia se encuentra en territorio venezolano? Sí, claro. ¿Algunos en el exterior? Tengo un hijo que trabaja en el exterior y una hija que está estudiando. Y el resto de mi familia sí está aquí en Venezuela. ¿Qué le ha dicho el familiar que tiene en el exterior? Bueno, ellos por ejemplo, yo tengo mi hijo Carlos Eduardo que trabaja en la OEA. ¿Sí? Él, desde que se graduó en la Universidad Católica en Ciencias Políticas, después trabajó en el Centro Gumilla, fue directivo
del programa de formación del Centro Gumilla, fue a hacer pasantías en la OEA y lo dejaron contratado en la OEA. Y lo normal de la actividad internacional y nacional de la que siempre hablamos. Y mi hija Dinora Patricia, que también está en el exterior, ¿verdad? Está en Canadá, ella trabaja y estudia, ella se procura su propia manutención. Tengo otra hija, María Eugenia, que vive aquí en San Cristóbal, vale decir, o sea, tengo el resto de mi familia está aquí. ¿Qué opina usted de Juan Guaidó? De Juan Guaidó, pues mira, ¿qué te puedo decir? Uno tiene que aspirar de la gente lo que la gente tenga por formación, por escuela. En política tiene que ser así. Yo no puedo proyectar en los demás lo que los demás realmente no son. Entonces, Guaidó ha sido la circunstancia de ser presidente de la Asamblea Nacional, asumir un liderazgo, y bueno, en manos de ese proceso estamos, ¿no? Yo quiero revelar lo siguiente. En política es importante la interpretación de la historia, haber vivido los procesos, ¿verdad?, para poder conducirlos. Cuando uno empieza a formar dirigentes con carburo, normalmente termina en equivocaciones. Hay personas que dicen, si llega otro gobierno al país e implementa determinados impuestos para levantar una nación en quiebra económicamente, a muchos no le va a gustar, porque se acostumbraron a que todo se lo regalaran en Venezuela. Bueno, eso es parte de la revolución cultural. La revolución socialista es una revolución que va acompañando un proceso cultural que no es otra cosa que cambiar las formas de pensar y de hacer del ciudadano. Si usted aprecia, por ejemplo, cómo en el formato de la izquierda aumentan la gasolina en Ecuador y se prende el lío como en Venezuela en el tiempo del Caracazo, ese formato lo que genera es entonces generar la inestabilidad, afianzando valores del subsidio, del que me den barato cuando no hay nada barato por parte de un Estado. El caso de Venezuela, por ejemplo, es un caso donde todo se regaló, pero todo se perdió, vale decir, ahora no hay nada, no hay ni gasolina en un país petrolero. Entonces, por supuesto que parte del cambio no es cambiar un gobierno, no es cambiar la concepción de gobierno de los que están en ese ejercicio, sino cambiar la mentalidad del ciudadano, que el ciudadano pueda entender que es que no hay nada gratis, que todo hay que trabajarlo, que las sociedades que han logrado ser ciudades de primer mundo son ciudades donde el Estado es chiquitico y los derechos ciudadanos están por encima del derecho del Estado en lo que tiene que ver con la creación de la riqueza, ¿verdad? Y de esa manera son países donde la sociedad produce y distribuye su propia riqueza. De esa manera entonces son sociedades fuertes, no esperan nada del Estado porque la sociedad tiene la responsabilidad de generar la riqueza. En los casos del pensamiento socialista, como el de Latinoamérica, nos sucede lo que nos sucede y por eso Latinoamérica no es país de primer mundo. Carlos, tenemos que ir al segundo corte. Quisiera dejar una pregunta en el aire. ¿En alguna ocasión ha sido perseguido político? Me lo responde en nuestro siguiente segmento. Usted continúe participando con nuestro hashtag, el numeral Garnica con Carlos Casanova. Una persona emblemática en el occidente del país. Y usted tiene el placer de observarlo a través de Jairo Garnica Presenta. Vamos y volvemos. Gracias por continuar en la señal número 1 del occidente del país, TRT, televisora regional del Táchira. Continúe desde su smartphone, desde su PC, desde su teléfono Android, con el numeral Garnica con Carlos Casanova. Habíamos dejado una interrogante en el aire. Carlos, ¿en algún momento ha sido perseguido político? Pues fíjate, mi actividad política siempre ha sido, bajo este régimen, siempre ha sido seguida, observada, muy de cerca. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi compañero de trabajo de calle, de comunidad de Javier Tarazona, que en una oportunidad nos robaron los equipos robándoselos del carro a él. Y se los robó precisamente la Policía Nacional.
De tal manera que nuestra actividad política siempre ha sido una actividad que está seguida, está infiltrada, y eso es persecución. Eso precisamente es persecución, pero frente a esas vicisitudes y circunstancias hay que asumir el compromiso cuando se es dirigente de seguir y de avanzar sin mirar para atrás. Se acerca el 12 de octubre. ¿Es el Día de la Raza o el Día de la Resistencia Indígena? Pues mira, yo diría que, interesante esa pregunta, pues yo la voy a cambiar, yo la voy a voltear por lo siguiente. Porque a nosotros nos enseñaron, y la izquierda siempre utilizó en desmedro de la conquista, el cuento aquel conforme al cual los españoles llegaron a Venezuela, ¿verdad? Se bajaron de las embarcaciones y le entregaron a los indios espejos y los indios le entregaban pepitas de oro. Esa circunstancia, en una oportunidad la denominé con el caso de Chávez, que tenía el complejo de conquistador, de conquistado. Y entonces me preguntaban, ¿cómo así? Le digo, bueno, porque ahora es al contrario. Venezuela entregaba petróleo y le regalaban queso, ¿verdad? Un complejo de conquistado a propósito del 12 de octubre. Para mí es el encuentro de dos mundos. Realizó un programa radial muy polémico, al cual tituló Un Día Más. Siempre, sí, bastantes años, como 10 años también, donde hacía análisis objetivos de la información desde el lado ideológico que la produce. Vale decir, no es comentar la noticia, sino buscarle el lado ideológico, por qué se produce. Me atrevo a decir que mi madre era su primera oyente. Y dele gracias. Dígale que le mando un inmenso saludo y una bendición. ¿La ONU, la OEA, la Unión Europea y la OTAN sirven para Carlos Casanova? Mira, la Organización de Estados Americanos que dirige Almagro sí, la que dirigía Insulza no, porque los organismos internacionales tienen que estar comprometidos con los sistemas y no con los gobiernos. Ahora, en mi criterio, Naciones Unidas, con el cuento aquel conforme al cual había que tener metidos en el mismo escenario, en el mismo auditorio, a los dictadores, a los fascistas, etcétera, en el mismo escenario que los demócratas, pues simplemente el organismo fue neutralizando la lucha por la libertad y la lucha por el sistema más débil, que es la democracia, y de esa manera entonces uno encuentra que los gobiernos dictatoriales en Naciones Unidas van limitando la acción de los países democráticos. Que nos lleva a un debate bien interesante, es la pérdida de la democracia a nivel mundial como sistema. ¿Usted cree que es necesario dolarizar el país? No, es que el tema no es dolarizar, el problema es cómo hacemos para producir. Vale decir, el que habla de dolarizar en un mundo donde las cosas se compran en pesos y en dólares, no entiende que el problema de dolarizar no es decir vamos a ponerle el dólar, no, se trata es de que todo el sistema económico que está desde la producción, distribución y consumo pueda estar en las fases de la dolarización. No se trata de decretarlo, se trata de cambiar el sistema. ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? No hay Estado de Derecho. Y quiero aclarar, el Estado de Derecho es la sujeción del Estado y el ciudadano a la ley. Aquí el único que está sometido es el ciudadano porque el Estado está fuera del marco constitucional. De hecho, este modelo que se impone en Venezuela, que es el modelo socialista, está al margen de la Constitución, es abiertamente inconstitucional. Estamos llegando al final, quisiera tocar 4 tópicos importantes. Me los responden en 10 segundos cada uno, por favor. ¿Usted ha pensado en abandonar el país? Nunca. ¿Qué opina del gobierno de Vielma Mora? Malo, nefasto. El gobierno de Vielma Mora fue nefasto. Y estoy en espera de que aparezcan de parte del gobierno actual y de la Contraloría cómo está el tema de la corrupción de ese gobierno. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? Los políticos siempre estamos en la política. Para finalizar, 2 preguntas importantes. La primera, ¿hay libertad de expresión en Venezuela para Carlos Casanova? No hay libertad de expresión, porque el tema es no lo que tú puedas decir, es que no tengas represalias por lo que dices. Ahí es donde se sabe si hay o no libertad de expresión. Una de las características de la democracia, de las democracias más fuertes por las que se mide, es por el volumen de medios de comunicación. En las sociedades donde existe una democracia más profunda, hay más medios de comunicación. En los gobiernos dictatoriales como el nuestro, pues hay menos. Para cerrar, Carlos, ¿cómo le gustaría que lo recordaran el día de mañana cuando parta de este mundo? Como un buen gocho, como un buen tachirense, que lo amó y lo quiso y trabajó siempre por él. Muchas gracias, Carlitos, Que estés por muy asistir. Gracias a todos ustedes por seguir
en la sintonía de Jairo Garnica Presenta a través de la señal número 1 del occidente del país, televisora regional del Táchira. Continúe participando desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Carlos Casanova. Nuestro próximo especial promete y mucho. Yo sé por qué se los digo. ¡Hey! Es contigo. Asiste para ganar. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. Que Dios nos acompañe.